Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del enfoque del manejo de los niños con infección respiratoria aguda por 2. Mi nombre es Julio César Castro Murillo, residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Valle. Entonces vamos a tener una agenda. Vamos a hablar de una introducción, la virología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la epidemiología, los estudios descriptivos que hay actualmente, el diagnóstico como tal, cuál es la ruta que actualmente tenemos por parte de la SIN, la clasificación, los grupos de riesgo, criterios de hospitalización. En el manejo nos vamos a centrar en lo que es la estabilización del paciente y el manejo de la vía aérea y finalmente algunas. Como introducción, la enfermedad se llama COVID-19 por el nuevo coronavirus del 2019 que fue descubierto en noviembre del año pasado y finalmente se hizo la secuenciación donde se encontró que era muy similar al virus SARS de la epidemia del 2002, por eso actualmente se llama el virus SARS-CoV-2. Esto se generó en la ciudad de Wuhan, un lugar en donde está pues su mercado de alimentación con animales salvajes, donde pues se encontró que era como el origen del brote y finalmente llegó a la propagación mundial. Aquí tenemos la estructura del virus, la cual vamos a hablar más adelante, pero el mensaje de esta diapositiva es que el virus es muy similar al coronavirus de los murciélagos. Recordemos que los coronavirus tienen 4 subtipos, el alfa, beta, delta y gamma, y los alfa y los beta son los que afectan finalmente al ser humano. Entonces tenemos que el virus del SARS-CoV, el de la epidemia del 2002, fue el murciélago, pasó a un mamífero, como un lobo de la pradera, finalmente pues tuvo pues ese proceso a llegar al ser humano y producir infecciones. El MERS-CoV fue transmitido a través de los camellos, también venía con su origen de base del murciélago y finalmente tenemos el SARS-CoV-2 donde se habla que actualmente el intermediario de la transmisión fue el pangolín. Aquí hay otros virus, como ustedes pueden ver, el H-CoV, y hay varios de ellos, hay 4, y estos son los 4 virus pues más comunes que infectan al ser humano, pero con infecciones leves, son causantes del resfriado, más o menos del 10 al 30%, estos virus que ustedes ven acá, que hacen parte pues de la familia de los coronavirus. Aquí encontramos la estructura filogenética del virus, la similitud que tiene con el virus del murciélago. Aquí tenemos pues cómo está estructurado y pues cómo afecta al ser humano y ahorita finalmente su estructura. Esta imagen es para mostrarles las diferentes unidades y receptores que tienen los diferentes coronavirus, donde se unen pues a estos receptores y empiezan el proceso de su replicación y finalmente el daño secundario a donde se encuentren. Bien importante que el MERS-CoV-2 se une al receptor CD26 y a los receptores de PP4 y el SARS-CoV y ahorita el SARS-CoV-2 se unen a los receptores de la enzima convertidora en angiotensina que se encuentra a nivel pulmonar y vamos a ver cómo va. Aquí tenemos la estructura genética del virus. Este espacio que ustedes ven aquí es como si el virus tuviera una amplia memoria para empezar a generar mutaciones y aquí podemos ver la similitud que tiene tanto el SARS-CoV como este que es el SARS-CoV-2. Entonces es bien importante, aquí están todas las estructuras donde van a empezar a replicar sus, sus virus, sus estructuras virales para su replicación. Aquí vemos la estructura, el virus de este virus es un virus no desnudo, quiere decir que es un virus envuelto, ese virus envuelto lo está, pues la estructura de la proteína M lo está dando con una membrana glicoproteica, esa membrana glicoproteica lo protege, este virus puede aguantar altas temperaturas, se había hablado previamente como un mito que el virus en tierra caliente pues dañaba su estructura, que no funcionaba bien, pero estos son temperaturas mayores a 50 grados centígrados, las cuales pues a nivel mundial muy difícilmente se llegue. Entonces, por ende, pues esto le da como una capacidad de protección y poder estar mucho más tiempo en superficies, como vamos a ver. Es importante entonces aquí mencionar que también esta membrana glicoproteica lo hace susceptible. Lo hace susceptible del alcohol al 70% y todos los jabones antisépticos que podamos utilizar para romper esa membrana y poder exponer el resto de su material genético, que es un RNA, es uno de los RNA más pesados que hay a nivel viral, y así destruir fácilmente este virus. Por eso una de las medidas principales para poder controlar su propagación es el lavado de manos y el adecuado uso del alcohol glicerina. Entonces, finalmente tiene esa ambostura, tiene su estructura genética interior que es de RNA y tiene esta proteína S, la proteína Spike, que son como unas espinitas, y esto es lo que le da el nombre de coronavirus, porque esto cuando se ve en microscopía electrónica pues se ve como si tuviera una corona, entonces así se llama, por eso se llama así este virus, el coronavirus. Dentro de la transmisión del virus tenemos que mencionar que se transmite por gotas, alguien que esté cerca
o algo pues que nos tosa o que puedan tener goticas de flujo, pues nos puede infectar, especialmente pues si llega a otra parte de nuestras mucosas, ya sea la vía respiratoria, oral o la conjuntiva. Igualmente pasa con la parte de la vía de contacto. El hecho del contacto no es de piel a piel, no pasa por allí, tiene que tener una mucosa, especialmente lo que es las partes que está facial. Entonces, si tocamos una estructura que tiene el virus o estamos en contacto con alguien y no tenemos una adecuada protección, el virus se puede caer en nuestras manos o inclusive pues en muchas diferentes superficies, y en el momento en que tengamos contacto con esas estructuras faciales, la nariz, los ojos, la boca, pues allí va a entrar el virus y va a empezar su replicación. En la parte de los aerosoles, el virus como tal no vuela, el virus lo que hace es estar en partículas y pues tiene un peso por el cual pues ante 1 o 2 metros cae, y pues hay estudios actualmente donde la OMS nos determina que puede durar entre 1 y 3 horas a nivel de forma de aerosol, por decirlo así, en el aire. Y hay otras formas de transmisión, como son la parte vertical y la H materna, que aún no están demostradas. Aquí encontramos una imagen donde podemos ver cómo el virus va a empezar a tener una supervivencia en diferentes superficies: el plástico, el aluminio, los guantes. Bien importante esto de los guantes, porque muchas personas están utilizando guantes sin necesidad. Recordemos que la infección no se transmite de piel a piel, es simplemente por el contacto ante una de las mucosas, y pues si utilizamos guantes no vamos a hacer nada. Lo más importante es hacer un adecuado lavado de manos. En el acero dura un poco más tiempo, en el papel, como pueden ver, en la madera, en el vidrio puede durar hasta días, y en el cartón 24 horas. Aquí tenemos la fisiopatología del virus, ya lo vimos, es un virus no desnudo, tiene su envoltura, su estructura genética de RNA y tiene su proteína spike. Esa proteína spike se va a unir a el receptor AC2, pero va a tener una estructura que lo va a ayudar a poder generar una estabilidad de esa unión, porque la unión no es 100% efectiva. Entonces va a necesitar de este que ustedes ven acá, que es el TMPRSS2, que es una proteasa de transmembrana de serina 2, que hace que se genere una estabilidad y se pueda dar una regulación negativa con una destrucción aquí de este receptor AC2 para producir el resto de los daños. Finalmente el virus entra y se empieza a replicar. Entonces, ¿qué va a pasar con el receptor AC2? Entonces, esto es lo que está haciendo el virus. El virus está entrando, se une con su proteína spike al AC2, y mientras funcione el AC2, mientras esté funcionando este receptor, lo que vamos a tener es que vamos a tener eventos de antiatrofia, antifibrosis, antiinflamación, antioxidante, vasodilatación, y eso es una protección pulmonar. Pero entonces, cuando el SARS-CoV-2 llega y me hace una regulación negativa de este receptor, me quiere decir que todos estos efectos beneficiosos pulmonares no van a darse. Por ende, va a ser un cambio al receptor AC normal, y esto va a generar una respuesta AT1R, y esto va a generar entonces una atrofia, una fibrosis, una inflamación, procesos oxidantes y vasoconstricción, lo que finalmente me va a llevar a una injuria del pulmón, una injuria tisular. Entonces aquí vemos lo que es tener pues en la balanza ambas situaciones, cuando tenemos un predominio de receptores AC2 o cuando tenemos un predominio de receptores AC normales con un aumento en la angiotensina 2. Aquí podemos ver que hay, mientras esté el AC2, vamos a tener situaciones de organoprotección entre la parte no solamente en el pulmonar sino cardiovascular, porque es antiesclerótico, baja la presión arterial, reduce la miocardiopatía hipertrófica y hace una reversión en lo que es el remodelamiento ventricular. Mientras esto está alterado con una disminución de la angiotensina 2 y un AC2 elevado, mientras eso está presente, mejor dicho, esto es lo que se va a ver. Pero cuando llega el SARS-CoV-2 y me hace una regulación negativa de ese receptor, lo que me va a llevar es a lesión del órgano pulmonar y a lesión cardiovascular. Entonces me puede llevar a un incremento de la permeabilidad vascular, un edema pulmonar, y ahí se me empiezan a activar todos esos factores de lo que es el síndrome de respuesta, el ARDS, el síndrome de dificultad respiratoria. Y a la parte cardiovascular vamos a tener más aterosclerosis, vamos a tener hipertensión, vamos a tener una alteración en la parte del músculo liso y una remodelación ventricular. Pero ¿dónde están entonces esos receptores? Los receptores los vamos a encontrar más que todo en la parte del tracto respiratorio, ya en la parte inferior, especialmente en la tráquea. No tenemos muchos de estos receptores en la parte nasal. El virus tiene que llegar hasta esta parte para poder generar una amplia replicación donde se encuentran
más receptores a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, también se encuentra a nivel renal, en el hígado también se encuentra, por eso una de sus manifestaciones es diarrea, e igualmente en la vejiga también se puede llegar a encontrar. En el estómago, en el hígado no es tan común que se encuentren estos receptores, por ende allí no se podría hacer una replicación. Aquí vemos algo más dentro de su fisiopatología. Entonces hemos hablado ya de los efectos que tiene el virus para entrar a la célula y empezar a hacer ese daño, esa contrarregulación con los receptores AC2, pero ahorita vamos a ver las características inmunológicas que tiene el virus. Cuando entra va a empezar a generar una supresión del interferón. Al generar esa supresión del interferón le va a proveer al virus primero que dure mucho más tiempo generándose una replicación y que el paciente se encuentre asintomático. Muchos de los pacientes empiezan a presentar sintomatologías a los 3 o 5 días, pero mientras eso pasa, el paciente sigue generando una replicación viral y puede ser altamente contagiante para los otros. Entonces es uno de sus mecanismos que tiene para poder generar una replicación más avanzada. A medida que aumenta pues la parte de la carga viral, se empiezan a generar otros procesos inmunológicos como la activación de los neutrófilos, los macrófagos, la respuesta TH1 y la respuesta TH17, que van a empezar a generar todos esos procesos inflamatorios y la liberación de citoquinas para control del virus, que a la larga van a generar un proceso inflamatorio más avanzado y que es lo que va a producir muchas de las manifestaciones de la enfermedad. Entonces vamos a tener que este virus tiene una replicación donde va a generar una hiperinflamación y también secundario va a generar un daño endotelial, y esto va a ser una forma de explicar lo que pasa con el SRA en los pacientes cuando se empieza a progresar la enfermedad. Aquí tenemos dentro de su fisiopatología algo del resumen. Pues aquí vemos los pulmones, la entrada, el SARS-CoV entra, se replica, hay una presentación antigénica, hay una celularidad, hay una respuesta inmune celular y hay una respuesta inmune humoral. Entonces aquí en la parte humoral, bien importante recalcar que los anticuerpos IgM empiezan a aparecer más o menos de 3 al quinto día y los IgG empiezan a aparecer a los 14 días, y esto es lo que vamos a medir en las pruebas rápidas, como ustedes pueden ver acá. Y pues finalmente el diagnóstico es por parte molecular. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces ya hemos hablado bastante cuáles son sus manifestaciones de acuerdo a su proceso fisiopatológico. Entonces un proceso proinflamatorio, hiperinflamatorio, nos va a llevar a fiebre. Dado que estamos a nivel en la parte respiratoria, pues vamos a tener tos, puede haber producción de esputo, algo dolor de cabeza, fatiga, pueden haber casos con hemoptisis, alteraciones cardíacas, hipoxemia secundaria a todo ese proceso inflamatorio en el pulmonar, disnea, diarrea, acuérdense que también tiene receptores en el ilion, puede producir síntomas muy leves como rinorrea y dolor de garganta, y finalmente pues puede generarse una neumonía con un patrón de virus esmerilado en la parte bilateral. Entonces las manifestaciones clínicas hay que empezar a ver en pediatría cuáles son las más comunes, cómo se presentan la parte pediátrica, porque pues la gran mayoría de los estudios está en adultos y pues esto es secundario, que allí ha impactado mucho más la enfermedad, pero no quiere decir que en la edad pediátrica sea inocuo. Aquí en la población pediátrica también se han encontrado casos y casos severos, obviamente con mucha menor frecuencia como se presenta en la parte adulto, pero tiene unas características muy similares que los estudios descriptivos ahora están empezando a encontrar. Aquí tenemos una de las recopilaciones más grande dentro de lo que tiene que ver el número de pacientes en las características epidemiológicas del coronavirus en China. Aquí este estudio que fue publicado recientemente en el Pediatric nos muestran las siguientes análisis, las siguientes conclusiones. Fueron 2.143 casos. Del 16 de enero al 8 de febrero, 731 casos fueron confirmados por laboratorio, lo que equivalía al 34.1%. El resto, 412, fueron sospechosos, 65.9%. La media de edad fue de 7 años. Fueron un poco más los casos de niños que de niñas, pero sin una relevancia estadística. Si juntaban todos los casos asintomáticos lejos moderados, llegan al 90%. La media del diagnóstico finalmente fue a los 2 días y los niños de todas las edades fueron afectados, se encontró en el estudio. Sí tuvo menor gravedad que en los pacientes adultos, y se encontró en el estudio que hay una alta fuerte evidencia de transmisión persona a persona, y dentro de lo que se encontró en los hallazgos, pues solamente uno falleció y los casos de
solamente los casos. Ellos clasificaron la enfermedad en asintomática, sin síntomas, leve, donde solamente presentaba algo de fiebre, síntomas respiratorios superiores. El moderado ya era una neumonía, ya el grave era una enfermedad mucho más avanzada con una dificultad respiratoria mayor, y finalmente el crítico era el que necesitaba pues el soporte y ya tenía un diagnóstico de un SRA, un síndrome de dificultad respiratoria agudo, o una insuficiencia respiratoria, o en un estado de choque que requería un soporte en cuidados intensivos. Aquí tenemos algunas de las tablas que podemos encontrar en el estudio. Tenemos que los pacientes, pues la media de edad fue de 7 años, más común en hombres que en mujeres sin significancia estadística. La mayoría de los pacientes cursaban con síntomas respiratorios leves, fueron muy leves, la gran mayoría 59.4%, y la mayoría de los pacientes se encontraban en Hubei. Aquí lo que tiene que ver con las edades, se encontró que los menores de un año cursaban con una infección mucho más severa y fueron los que estuvieron más hospitalizados críticamente comparado con el resto de los grupos de edad. Pero esta severidad y estos pacientes críticos tuvieron algo ya de aumento, específicamente los pacientes críticos ya en la parte de la adolescencia, entre los 11 y los 15 años, se volvieron a ver pacientes que requerían un soporte más avanzado. De resto, las infecciones moderadas tuvieron una distribución muy similar en todas las edades, lo que fueron las leves y las moderadas, y los pacientes asintomáticos fueron más los que estuvieron entre la edad de 6 a 10 años y de 11 a 15 años. Entonces, sí, los pacientes adultos presentan más severidad, pero dentro de lo que es la pediátrica, los que van a empezar a presentar más severidad son los pacientes lactantes menores, aquellos de menores de un año. Aquí vemos una gráfica bien interesante donde nos muestra en la parte A cuándo fue el inicio de la enfermedad, y en la parte B nos confirman la fecha del diagnóstico del paciente, finalmente cuándo fueron los casos reales. Entonces, para explicar mejor la gráfica, pues tenemos que tener en cuenta que digamos que en el día 21 de en el día 21 de enero aquí tenían un total de 2 casos, ¿sí? Y finalmente acá tenían aproximadamente unos 30 casos a nivel de sospecha, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra la gráfica es que hubo un poco de demora en el diagnóstico, lo que está pasando actualmente en nuestro país, y por lo cual, cuando ya empezaron una fase de mitigación, que es la fase donde estamos ahora nosotros, la cantidad de sospechas se aumentó más y mucho más en la pediátrica. El artículo nos habla que cuando empezaron a ver esa transmisión que ya era de contacto persona a persona, que no necesariamente había que tener un contacto cercano con un diagnóstico confirmado, sino que prácticamente se habían perdido esos contactos y el virus podía estar en cualquier parte, allí se empezaron a aumentar las sospechas, y lo que tocaba hacer era empezar a hospitalizar a todos los pacientes con síntomas respiratorios para empezar a descartar la enfermedad. Esto aumentó mucho la capacidad de los hospitales para poder hospitalizar y hacer un seguimiento adecuado de todos los pacientes que tenían síntomas respiratorios. Eso también les concordó que fue una época también de infecciones respiratorias por otros virus. Entonces esto aumentaba mucho la carga a nivel hospitalaria al tener muchos pacientes sintomáticos respiratorios. Es algo muy característico de nuestra área de la pediatría, donde muchos de los pacientes consultan por síntomas respiratorios. Entonces tocó empezar a hacer un estudio más exhaustivo de estos pacientes, si en realidad tenían el contacto o no tenían el contacto, para determinar el diagnóstico y hacerles pruebas si presentaban los síntomas, que, como podemos ver, son muy similares al resto de los virus, ya sea el virus respiratorio, la influenza o bacterias como el micoplasma, que pueden generar neumonías atípicas. Entonces tocó hospitalizar y poder hacer estudios a estos pacientes, aumentando, como pueden ver rápidamente, el pico de los pacientes durante la fase de la mitigación. Esta gráfica pues muestra más que todo la variabilidad de la sintomatología y la progresión de todos los casos, y como pueden ver, pues la mayoría de los pacientes inicialmente se encontraban en una fase asintomática y con síntomas leves. Aquí tenemos otro estudio de la infección por SARS-CoV-2 que sale en el New England Journal, nuestra correspondencia. Aquí hacen una descripción un poco más detallada de 171 pacientes, y lo que quieren ver es más que todo las características de la enfermedad, cómo se cursó. Aquí encontramos muy parecido al estudio previo, una edad media más o menos de 6.7 años, el previo tenía 7 años.
La mayoría de los pacientes infectados estaban entre el año de edad y los 10 años, ahí abarcaba un poco más del 50%. Igualmente se dieron más casos en los niños que en las niñas, y el diagnóstico se hizo porque ya tenían criterios para neumonía la mayoría de estos pacientes. Entonces, dentro de las características epidemiológicas del seguimiento de estos casos, se encontró que el 76% tenían un miembro en la familia, había un clúster familiar cercano, el cual era el conector para sospechar ese virus. Y los síntomas, como podemos ver, pues la tos y la fiebre, junto con el eritema faríngeo, fueron tres síntomas principales que se encontraban en la edad pediátrica. Aquí podemos ver en lo que tiene que ver en la referencia de la fiebre. Miren que el 58% de los pacientes cursó con una temperatura normal y el 22.8% cursó con una temperatura de 38.1 y 39 grados. La diarrea fue otro de los síntomas principales en la parte pediátrica, con un 8.8%, la fatiga, la rinorrea, los vómitos, la congestión nasal también se pueden encontrar, como se ha demostrado en otros estudios. Pero básicamente estos tres fueron los síntomas principales: tos, eritema faríngeo y fiebre, lo que más se encontró. Ellos también tomaron tomografía y encontraron unos resultados donde había un compromiso bilateral y una visión de estructura de vidrio esmerilado en el 32.7%. Aquí tenemos otro estudio de la caracterización clínica de los pacientes con esta infección. Aquí nos demuestran 25 pacientes, los cuales todos fueron hospitalizados. La media de edad en este caso fue de 3 años. La mayoría de los pacientes fueron pacientes entre 1 mes y 3 años. El número entre niñas y niños fue 14/11, un poco más en niños que en niñas, sin ninguna significancia. Y aquí tenemos algo bien importante: los dos pacientes que se presentaron más críticamente fueron dos pacientes con una enfermedad cardíaca congénita, que fueron los que finalmente requirieron un cuidado en UCI con ventilación mecánica y otro tipo de terapias que actualmente pues también se están estudiando, pero que se utilizaron de forma empírica para poder generar una mejor estabilidad de los pacientes. Aquí también hacen una descripción de las características epidemiológicas en lo que tiene que ver con la historia. Los pacientes se habían viajado a la ciudad de Wuhan y se encontraron que sí, o en lugares cercanos, 5 de ellos habían viajado y había un contacto cercano infectado por SARS-CoV-2 también en la mayoría de los casos. Aquí vemos los síntomas. Igualmente mencionar que la fiebre y la tos fueron los síntomas principales. Las infecciones fueron muy leves en los pacientes. Las características del hemograma mostraron algo de linfopenia, el conteo de leucocitos, algo de leucopenia. Se encontró algo de alteración en las transaminasas, en la creatinquinasa y una PCR elevada. También se encontró que habían coinfecciones, aparte de que todos los pacientes tenían SARS-CoV-2. Habían 2 con virus de influenza, 3 con Mycoplasma pneumoniae y había uno que cursó con que se los voy a mostrar acá, que es un paciente de 1 año que tenía una enfermedad congénita cardíaca que se complicó también y requirió manejo en UCI. Y por otro lado tenemos un paciente de 8 meses que fue viajador en la ciudad de Wuhan, donde pues también se infectó por este SARS-CoV-2 y tenía otras características como la malnutrición y la sospecha de una enfermedad metabólica, por lo cual pues tuvo un proceso más largo de recuperación. Ambos pacientes pues tuvieron una buena evolución según lo que detalla el artículo. Aquí tenemos uno de los recientes estudios también de detección de COVID-19 en niños. Aquí fueron 6 pacientes, de los cuales en este caso pues fueron más mujeres que hombres, y solamente uno requirió el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Se dieron diferentes tipos de manejo de acuerdo pues a las características de los pacientes. Como pueden ver, fue muy variado el uso de ribavirina, oseltamivir, esteroides, suplementación de oxígeno y el uso de inmunoglobulina intravenosa. La característica que tenían sus pacientes es que todos estaban sanos, todos tuvieron una adecuada evolución. La fiebre alta y la tos fue el síntoma primordial, y secundariamente en esta serie de casos se presentaron 4 ellos con vómito. Los linfocitos, los glóbulos rojos y los neutrófilos se encontraron, los glóbulos blancos se encontraron bajos, que fue una de las características que se encontró del hemograma. Aquí tenemos entonces otro estudio bien interesante que nos habla de las características de severidad de los pacientes con coronavirus. Aquí se recopilaron 8 pacientes, los cuales estuvieron muy severos y en los cuales se encontró algunas otras alteraciones como comorbilidades. Uno de ellos tenía una LLA. Aquí teníamos otro paciente que cursó con una faringitis también junto con el mismo proceso. Y como pueden ver, fueron pacientes
pacientes pequeños, aquí podemos ver pacientes de un año, un mes, 2 meses, de 2 meses, y también tenían pacientes adolescentes. Una gran variabilidad en cuanto a lo que era la edad. Dentro de la sintomatología principal podemos ver que fue variada, no se dejan de presentar la fiebre y tos como síntomas principales. Por ese estudio me llama la atención que pues dentro de la gran complicación todos presentaron un deterioro a nivel respiratorio presentándose con polipnea. Además, la gran mayoría de los hallazgos en la radiografía fue un compromiso bilateral de la neumonía. 6 de 8 presentaban ese compromiso. Y aquí vemos pues cuáles fueron las complicaciones que tuvieron estos pacientes. Uno de ellos que cursó con intusepción en el proceso, un shock séptico con una falla multiorgánica, una hipogamaglobinemia y una gastroenteritis complicó al paciente número 5. Todos tenían SARS-CoV-2 y presentaron pues complicaciones críticas, por lo cual estuvieron en unidad de manejo, en unidad de cuidados intensivos, aquí sus características. Entonces, dentro del resumen de esta serie de casos, se encontraron que los síntomas principales para su deterioro fueron la polipnea y no deja de presentarse la fiebre y la tos como síntomas cardinales de esta enfermedad. Las imágenes diagnósticas encontraron parches aislados y opacidad en virus esmerilado de forma bilateral. Y los hallazgos del laboratorio encontraron un recuento hemático aumentado, muy probablemente por la severidad de los casos, diferente a los pacientes que cursan algo con infecciones leves que tienen más a tener un recuento hemático con una celularidad más baja. Un aumento de la PCR, la procalcitonina, la ADH, estos tuvieron una función hepática anormal y aquí se logró medir las interleuquinas donde se encontró un gran aumento de la interleuquina 10 y 6. Bueno, entonces ya tenemos una imagen de lo que es la distribución epidemiológica de la enfermedad, las características más importantes de lo que tiene que ver sus manifestaciones clínicas y ya hemos hablado cómo entra el virus y su fisiopatología. Ahorita tenemos que ver cuando se nos presenta un paciente si ese paciente va a entrar en una definición de caso o no. Actualmente lo que nos provee la Sociedad Colombiana de Infectología son estos escenarios. Entonces tenemos que se recomienda diferenciar entre población sintomática y asintomática para definir un caso sospechoso. Entonces, la persona asintomática es aquella que tenga síntomas respiratorios agudos, que sean 2 o más de los siguientes: tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga o anemia, con la presencia o no de fiebre, y debe estar asociado a uno de estos 3, a cualquiera. O que haya tenido el contacto con una persona con el diagnóstico en los últimos 14 días, que tenga imágenes pulmonares en vidrio esmerilado periférico o que persista con la sintomatología por más de 8 días. Ya el paciente empieza a estar sospechoso. Para las personas asintomáticas, básicamente es la que tenga el contacto directo con un diagnóstico y ya está confirmado. Un paciente que ya se le tomó la prueba, está positivo, el paciente está asintomático pero tuvo un contacto estrecho. Se define un caso probable con la infección por SARS-CoV-2 en una persona con un cuadro clínico sospechoso, que lo vemos en este cuadrito, con una prueba rápida positiva o una PCR no concluyente para identificar el SARS-CoV-2. Y el caso clínico confirmado es cuando ya el SARS-CoV-2 está positivo en alguna prueba molecular o genómica. Entonces ahorita vamos a ver un cuadrito bien interesante de cómo se hace el diagnóstico. Entonces en el laboratorio debemos realizar la PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 en personas que sean sintomáticas. Realizar una segunda prueba en caso de que la primera sea negativa a las 48 horas es una buena recomendación, y actualmente pues vemos que ha pasado casos donde inicialmente está negativo, el paciente persiste con los síntomas, pero se le toma otra prueba y sí está positivo. Entonces, por una prueba negativa no nos vamos a tranquilizar. Si el paciente persiste con síntomas, lo mejor sería repetirla. Las muestras del aspirado deben ser muestras de aspirado traqueal o hisopado naso u orofaringe, y nunca se debe utilizar el esputo inducido porque va a empezar a presentar más partículas. Entonces este flujograma, que es el último que ha salido de la Sociedad Colombiana, nos va a decir una situación bien importante. Entonces, si el paciente está sintomático, y tiene una alta sospecha, podemos irnos por 2 situaciones. Si tenemos la prueba rápida, o le vamos a hacer PCR en tiempo real. ¿Listo? Pero si el paciente no está sintomática y es un caso sospechoso, simplemente le hacemos seguimiento ambulatorio y aislamiento. Si el paciente tuvo un contacto ya, está asintomático, pero tengo un contacto cercano con un paciente confirmado, lo mejor sería hacerle la prueba para captarlo y aislarlo. ¿Listo? Entonces, si tenemos un paciente sintomático con los síntomas que ya vimos y le tomamos una prueba rápida de IgG o IgM y esta nos sale negativa, debemos tomarle una PCR en tiempo real. Si la prueba nos sale positiva, lo dejamos como un caso probable de SARS-CoV-2. Si los síntomas son leves, lo aislamos por 14 días. Listo. Pero si el paciente tiene síntomas que empiezan a empeorar,
como la prueba tiene baja sensibilidad, lo que debemos hacer es repetir. Ya lo que debemos hacer es tomar una PCR en tiempo real para poder identificar si es o no es la infección. Entonces, si la PCR nos sale positiva, pues si es un diagnóstico de SARS-CoV-2 y de acuerdo a la severidad del caso lo tratamos. Pero si la prueba sale negativa, pues lo dejamos como un caso descartado. Si no tenemos la prueba rápida, sino que tenemos de entrada la PCR en tiempo real, pues la hacemos. Si esa PCR en tiempo real no es concluyente, como vimos previamente, entra como un caso probable por no ser una PCR concluyente. Si el paciente tiene síntomas leves, pues se puede dejar en aislamiento por 14 días. Pero si el paciente persiste con los síntomas, hay que repetirle la PCR en tiempo real para confirmar si está positiva o está negativo y dar manejo según el resultado. Si la PCR en tiempo real está positiva, pues confirmamos el caso y lo manejamos de acuerdo a su severidad. Pero si la PCR está negativa, tenemos que dejar a este paciente igualmente en aislamiento por una alta sospecha. Ya puede ser un aislamiento en casa o de acuerdo a la severidad de los síntomas dejarlo hospitalizado y a las 48 horas repetir la prueba si el paciente persiste con una alta sospecha de una infección por SARS-CoV-2. ¿Listo? Entonces yo creo que es claro que nos dice qué es lo que debemos hacer de acuerdo a los casos. En el diagnóstico de apoyo, lo que son los laboratorios que nos van a ayudar a clasificar la severidad de los pacientes, tenemos que si un paciente tiene sus signos vitales normales, no tiene ninguna alteración en la oxigenación, este paciente no debería tener ninguna ningún examen, no requiere. Y los pacientes con alteraciones en los signos vitales de la oxigenación y los factores de riesgo, y con factores de riesgo se recomienda hacer un pool de estudios como son el hemograma, la PCR, las enzimas hepáticas, la bilirrubina, la función renal, la LDH, la creatinina quinasa, las troponinas, el electrocardiograma, un dímero D y los gases arteriales. En pediatría el dímero D se ha demostrado pues que no ha sido como tanta utilidad como si lo tienen los adultos para ver la severidad de los casos. Y si los pacientes ingresan a una unidad de cuidados intensivos, pues requiere el soporte, requieren la realización de un hemocultivo también para empezar a que puedan tener estos pacientes. Entonces tenemos que los pacientes con casos sospechosos o confirmados por SARS-CoV-2, si tienen síntomas leves, si no tienen factores de riesgo, hay que darles salida y manejarlos ambulatoriamente con un buen aislamiento y unas buenas medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. Con factores de riesgo se recomienda un LDH, un hemograma y una radiografía. Si los resultados están anormales, lo correcto es hospitalizarlo y tomar un pool de exámenes más avanzados que mencionamos previamente. Y si los exámenes están normales, o sea, si anormal no, como pueden ver en este cuadrito, pues se le da egreso. Aquí hay situaciones bien importantes que yo creo que tiene que ver, ya es individualizar cada uno de los casos, porque sin duda alguna podemos encontrarnos situaciones donde los pacientes o vivan muy lejos o la capacidad para llegar al hospital sea limitada, entonces sería mejor ingresarlos y hacer un estudio mucho más amplio. Si el paciente pues ya tiene síntomas más severos, falla multiorgánica, requiere ventilación, pues obviamente hay que dejarlo hospitalizado y tomar. Otra característica bien importante del SARS-CoV-2 es el diagnóstico por imágenes. Entonces aquí encontramos que la tendencia del SARS-CoV-2 es a estar en las bases, ¿sí? Entonces vamos a encontrar muchas veces opacidades basales. Y otra característica es que esas opacidades basales van a ser periféricas y bilaterales y se va a generar una tendencia a que el pulmón esté blanco. Entonces vamos a encontrar consolidaciones pulmonares y el derrame pleural va a ser muy poco frecuente. Aquí hay una herramienta que nos puede ayudar mucho y lo habla la Sociedad Colombiana de Radiología, como es la ecografía. Entonces con la ecografía se podría dar en el uso pediátrico, también adulto, características para hacer un diagnóstico rápido, oportuno de estos pacientes, pero se toda la vida. ¿Cuándo realizar un TAC de tórax? ¿Sí? TAC de tórax simple se debe realizar con una presentación clínica severa, cuando la sospecha de la neumonía por COVID-19 está y la radiografía se ve normal, cuando encontramos hallazgos inespecíficos y entonces empezamos a hacer otros diagnósticos diferenciales y cuando el curso clínico del paciente no es. Aquí tenemos un estudio muy bonito que sale de la parte pediátrica de cuáles son las características comparándolo con los adultos, tanto en los laboratorios como en la parte imagenológica. Entonces vamos a ver esta situación de
de qué fue lo que se encontraron en estos estudios. Entonces, se encontraron más infecciones en niños que en niñas, es una constante que empezamos a ver, pero sin ninguna significancia. En lo que tiene que ver referente a las edades, la mayoría de los pacientes se encontraron entre un mes y los 3 años en estos estudios, y había contacto con historia de contacto, sí, 65% sí lo tenían. Igualmente vemos fiebre y tos como los síntomas principales de esta enfermedad, y aquí encontraron otros hallazgos a nivel cardiovascular, como fue la taquicardia sinusal, la historia de arritmias. Había uno de esos pacientes que tenía un defecto quirúrgico que tocó ser intervenido. En lo que tiene que ver con los parámetros leucocitarios, la mayoría de los pacientes tenían los parámetros leucocitarios normales, linfocitarios también, el 50% estaban normales. La PCR, como podemos ver en este estudio, no estuvo tan elevada como la procalcitonina, que sí estuvo elevada. Entonces, fue una de las características que se encontraban allí. Una de las características importantes de eso. Las alteraciones hepáticas no fueron muchos, la proteína quinasa tampoco fue elevada, pues en muchos de estos pacientes, muchos de ellos la tenían normal, el 75%, pero también volvemos a encontrar, como lo vimos en otros estudios, otras coinfecciones. En este caso vimos citomegalovirus, influenza B, que vuelve a ser repetitiva, influenza A, micoplasma y el BCR. Y aquí tenemos las lesiones que se encontraron a nivel radiográfico. Entonces había compromiso bilateral en el 30%, el 50% de los pacientes tenían un compromiso bilateral. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque, como vemos en los estudios, el compromiso bilateral nos va hablando que nos va a generar una alta sospecha por COVID-19. ¿Y qué tipo de lesiones podrían encontrarse más frecuentemente? Las consolidaciones con un halo en el 50% y en el 60% en virus merilado. Aquí tenemos 3 pacientes. Las imágenes que ustedes ven en la parte superior son de cada una un paciente diferente, la A, la B y la C, pero la que está en la parte inferior corresponde al mismo paciente. Quiere decir que la A y la D son de un mismo paciente, la B y la E son de un mismo paciente y la C y la F son de un mismo paciente. Esto con el fin de encontrar de ver la progresión de la enfermedad, cómo hubo mejoría. Aquí encontraron consolidaciones en halo, como la pueden ver en esta parte basal izquierda, en esta parte basal derecha, perdón, aquí en esta parte pariliar derecha, y aquí también en la parte derecha se encontró esta alteración. Entonces se encontraron estas alteraciones que finalmente en el TAC de control no se vieron. Entonces eso fue uno de los hallazgos más frecuentes que encontraron. Aquí tenemos por otro lado una imagen de otros pacientes en los cuales se demuestra la imagen de vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es como si usted tuviera un parabrisas, una piedra lo golpeara y se empezara como a craquelar todo ese vidrio. Entonces se empieza a ver, esta imagen es mucho más bonita de lo que es el compromiso en vidrio esmerilado, donde se ve pues toda esa figuración como de estructura de vidrio, así como un poco quebradizo, y es una de las características de este virus. Entonces tenemos que el paciente tiene una sospecha o está confirmado por COVID. Si tiene una adecuada respuesta y completar el tratamiento, si no, hay que ampliar los estudios, un TAC de tórax de control, o si no encontramos pues más alteraciones o si no hay mejoría, sería llevarlo a un lavado broncoalveolar, que hay que tener mucho cuidado, deben ser lavados broncoalveolares mínimos porque la capacidad de dispersión de ese virus es amplia. Aquí tenemos una imagen de diagnóstico diferenciales de virus merilado, que pueden ser agudos o crónicos, y pues como ustedes pueden ver pues son muchísimos, y ahorita pues ya vamos a tener al COVID-19 dentro de estos diagnósticos diferenciales, que no dejan de ser importantes porque pues los pacientes no solamente pues que se enfermen de COVID-19 no nos podemos cegar con eso siendo lo actual, sino que hay que buscar diagnósticos diferenciales de acuerdo a la evolución clínica de los pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la enfermedad? Ya tenemos muchas herramientas para empezar a clasificar la enfermedad. Entonces, tenemos una enfermedad no complicada, que es la que se presenta sencillamente con infecciones leves, en vías respiratorias altas y con síntomas inespecíficos que pueden tener o no fiebre. La neumonía leve, confirmada por ya hallazgo radiográfico y con signos de gravedad en la oxigenación, y la neumonía grave, que es un cuadro clínico pues de neumonía que ya tiene compromiso con una falla de órgano,
y con una saturación de oxígeno ambiente menor del 90% o alteraciones en la frecuencia respiratoria para la edad, cuando empezamos a ver que ya el paciente se presenta con mucha más gravedad. Entonces ya lo vamos a clasificar como. También tenemos que identificar los criterios diagnósticos de SRA pediátricos, saber si el paciente se encuentra en ventilación mecánica no invasiva o en ventilación mecánica invasiva de acuerdo a los parámetros, porque los pacientes pueden evolucionar dentro de su cuadro clínico así, pueden estar asintomáticos, síntomas leves, progresar a neumonía, neumonía grave y llegar a un SRA pediátrico. Entonces hay que saberlo clasificar. Aquí tenemos también el SRA pediátrico cuando la presión de oxígeno pues no es viable realizarla, entonces tiene otros parámetros que hay que empezar a valorar y que son importantes tenerlos en cuenta. En lo que tiene que ver con la clasificación, también los pacientes pueden cursar con sepsis definida con una infección sospechada o probada con más de 2 criterios de SIRS, que uno de ellos tiene que ser sí o sí un recuento de glóbulos blancos elevados o altas temperaturas o fiebre. El shock séptico es una infección grave que coincide con una disfunción cardiovascular, el paciente se torna hipotenso y que ya requiere tratamiento con soporte vasoactivo y que tiene una perfusión alterada. En lo que tiene que ver con la difusión orgánica, que ya está asociada a la sepsis, es una infección grave que conduce a disfunción orgánica cardiovascular y o no cardiovascular. Entonces es bien importante el compromiso de otros órganos, pues ya lo que es la falla multiorgánica, la parte renal, la parte neurológica. ¿Qué criterios de hospitalización nos indica la guía de la CIN? Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha o que lo tenemos con sospecha o que vamos a tener una infección confirmada por COVID, pues deben ser hospitalizados todos los menores de 3 meses. Que tengan cardiopatía congénita, que tenga hipoplasia pulmonar, que tenga una enfermedad pulmonar crónica, que tenga enfermedades neuromusculares, desnutrición grave, bien importante en nuestra área, anemias o hemoglobinopatías, inmunodeficiencias y tratamiento inmunosupresor. Y los pacientes que requieren también oxígeno suplementario, intolerancia a la vía oral o que sus condiciones sociales son de vulnerabilidad, hospitalizado. ¿Cuáles manifestaciones de gravedad deben requerir UCI? El paciente que empiece a tener una progresión en su dificultad respiratoria, que tenga alteraciones de su esfera mental, letargo, o alguna alteración en su esfera mental, debe ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Alteraciones metabólicas, ya sea alteraciones en las enzimas hepáticas, cardíacas, elevación de azoados, elevación del LH, una acidosis metabólica o una imagen de tórax con infiltrados bilaterales o multilobar o que se encuentre en derrame pulmonar o pastillas en virus esmerilado, nos van a identificar que esos pacientes tienen mayores evidencias de gravedad. Hay grupos de riesgo, aquí nos habla la guía española, cuáles son los grupos de riesgo, ya los conocemos: inmunodeprimidos, cardiópatas, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística, la DVP, el asma grave y algo bien importante, los portadores de traqueostomía, y esto es bien relevante, hay que tenerlo en cuenta porque los pacientes presentan muchos síntomas respiratorios y son altamente dispersores del virus por el hecho de utilizar la traqueostomía. Entonces el manejo con ellos debe ser, ojalá, en una unidad donde tengamos una presión negativa y tener todas las medidas de bioseguridad ante estos eventos y lograr mantener una vía aérea adecuada y aislado para que no genere más infección a otras personas. ¿Qué otros pacientes? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica que requieren uso de diálisis, drepanocitosis y la diabetes mellitus tipo 1 u otros errores congénitos. Entonces, el manejo de estabilización del paciente debe ser primero con fluidos. Una de las características principales que tenemos es que podemos dar 2/3 de las necesidades basales, especialmente con líquidos cristaloides isotónicos. Esto en referencia a por qué da algo reducido los fluidos, para no hacer una sobrecarga pulmonar. Entonces es una de las recomendaciones que debemos hacer. La oxigenoterapia para mantener una saturación por lo menos mayor a 92%. Y evitar todos los procedimientos que generen aerosoles. Es bien importante evitar todos esos procedimientos que generen aerosoles, que ya los vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dicen las guías acerca del uso de antibióticos? No utilizarlos de entrada, a menos que el caso se presente como una sepsis o un shock séptico, en los cuales debemos utilizar antibiótico-terapia empírica con la previa toma de hemocultivos. Procedimiento generador de aerosoles. Entonces aquí es bien importante hablar que uno de los mecanismos que utilizamos a nivel pediátrico para mantener una buena oxigenación y una buena ventilación es el uso de cánulas de alto flujo y el uso de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, con esto es bien importante, bien relevante decir que dentro de lo que son las recomendaciones, tanto lo que es la revisión reciente que hace ahora la revista que sale en el 7 de abril del Pediatric Clinical Care, de el uso de estas dos herramientas, es que podrían ser utilizadas, pues si así se llegasen a necesitar y si hubiera pues que esa sea pues la disponibilidad que tengan, pero utilizarlas en un ambiente con presión negativa, ¿sí? ¿Por qué
porque son mecanismos que van a generar muchos aerosoles. Entonces lo primordial sería tener un adecuado aseguramiento de la vía aérea y utilizar un dispositivo el cual genere menos dispersión del virus. Entonces aquí tenemos que la intubación es una de estas características, es una de las herramientas más importantes que tenemos por las características de lo que genera la infección. Vamos a tener que toda vía aérea de estos pacientes es una vía aérea complicada por la velocidad en la cual se necesita intubar el paciente para disminuir la capacidad de generar aerosoles y por el rápido aseguramiento que debemos de tener por el deterioro respiratorio que generan. Entonces es bien importante, ahorita vamos a hablar de la lista de chequeo de eso, y es también relevante tener en cuenta que cuando se utilicen todos estos mecanismos hay que utilizar algunos filtros especiales para que se dé una disminución de dispersión. Aquí tenemos la lista de chequeo, sale recientemente en esta revisión narrativa de la literatura. Entonces, lista de chequeo que tenemos que tener en cuenta para cuando usted va a empezar a hacer la intubación. Lo primero es que debe tener todo su equipo de protección ya instalado. El equipo de protección ya lo vamos a ver. Es un equipo de protección el cual usted se debe colocar en un rango de 5 a 7 minutos rápidamente. Tiene que asignar las tareas al equipo, quien lo va a colaborar con la vía aérea, quien está monitorizando al paciente y quien va a estar afuera también haciendo seguimiento. Y hay que tener en cuenta que los pacientes pediátricos, cuando llegan a paro, antes de llegar a paro tienen una falla respiratoria que lo está precediendo. Entonces tomar la decisión de intubar tiene que ser rápido y tiene que ser segura y no dilatarse, porque estos pacientes pueden llegar a paro. Lo ideal sería estar en una presión con una sala con una presión negativa y tener una adecuada estrategia de comunicación. Ya para el procedimiento de la intubación ya tiene puestos sus equipos de protección, tiene que tener el paciente monitorizado y vamos a dar el proceso de preoxigenación. En el proceso de preoxigenación una característica muy importante que es la ventilación de bolsa máscara. No la vamos a hacer con una mano, la vamos a hacer con dos el sello. Entonces ya no es la C y la E, sino la V y la E. Entonces vamos a sellar el paciente con las dos manos y alguien va a estar sosteniendo la bolsa. Esa bolsa no puede ser inflada a menos que sea estrictamente necesario por la capacidad de dispersión de aerosoles. La preoxigenación se debe hacer con una FIO2 inicialmente al 100% y tratar de bajarla rápidamente al 60%. Y no se debe hacer ventilación a presión positiva. No se debe hacer ventilación a presión positiva. Evítelo de toda forma, a toda costa. Evite hacerlo porque eso va a dispersar la capacidad que tiene, pues eso va a aumentar pues la capacidad de infección porque va a dispersar el virus en el área. Entonces dejamos una buena preoxigenación y nos vamos al plan de inducción de secuencia rápida que nos va a hablar de los medicamentos. Utilizamos la sedación con midazolam, ketamina y el bloqueo neuromuscular con rocuronio para que el paciente esté sedajado y relajado. No intubar por nada del mundo de los pacientes despiertos porque eso va a generar tos y al generarse tos va a haber mayor dispersión del virus. Entonces no hacerlo. Dejar muy bien sedado, dejar muy bien bloqueado a este paciente para hacer el procedimiento lo más rápido posible. ¿Qué nos recomiendan todas las guías a nivel mundial? El encargado de la intubación tiene que ser el experto en el lugar, y el experto en todos los lugares es el anestesiólogo, y se debe utilizar en la medida de lo posible el video laringoscopio. Listo, ya después de tener el paciente tuvimos una buena posición. Siempre hay que posicionar muy bien los pacientes para pues tener todos los ejes anileados, una buena preoxigenación, un buen uso de los medicamentos. Intubamos, confirmamos. ¿Cómo confirmamos? ¿Qué nos dicen las guías? La capnografía. La capnografía es una de las cosas que debemos de tener muy importante para evitar el contacto mínimo con los pacientes, vigilar la saturación y no auscultarlos. Se recomienda no auscultar a los pacientes porque pues el hecho de eso es aumentar el hecho de esta situación es disminuir el contacto que tengamos. Entonces no se recomienda auscultar a los pacientes, sino utilizar otros métodos indirectos para yo poder saber si el paciente está intubado o no está intubado, y de acuerdo pues al protocolo seguir el resto del manejo. Aquí tenemos lo que es la colocación de las batas. Se debe utilizar lentes especiales de protección con una careta. El uso del guante tiene que ser doble guante. Hay uno que tiene que ir por debajo de la manga, otro por encima de la manga de la bata que vamos a utilizar, y con el primer guante, cuando terminemos de hacer el procedimiento específicamente de la intubación, envolver la hoja del laringoscopio y entregársela a alguien para que ese proceso para que llegue a ser desinfectar rápidamente, porque se tuvo un amplio contacto, un fuerte contacto con la vía aérea del paciente y por ende tiene una capacidad infectiva amplia
por estar allí. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a quitarnos esto? Primero nos quitamos los primeros guantes, los echamos juntos con la hoja de laringoscopio, lo entregamos. Siempre cuando vamos a quitar las gafas y cuando vamos a quitar la careta, quitarlas de la parte de más distal, ¿sí? Quitarla de la parte más distal. La bata nunca tocarla por delante, siempre desamarrar por detrás, y al igual siempre nos quitamos por detrás nuestra mascarilla y efectúe la higiene de lavado de manos rápidamente, después de que se quite todo su proceso. Y pues no es lavarse las manos rápidamente, sino irse a lavar las manos rápido y demorarse pues lo que se tenga que demorar en el lavado de manos para ya quedar libre del virus. Vamos a hablar un poquito de lo que es el SRA. Ya cuando los pacientes se complican, yo creo que lo básico es saber el manejo de la estabilización dentro del punto de vista de urgencias, y el manejo de la vía aérea es muy relevante. Los líquidos basales conservadores ya en SRA, el uso de esteroides de 2 a 3 días nos recomienda la guía. El prono, una medida bien importante para mejorar la oxigenación, la nutrición y una adecuada sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular para tener un mejor acoplamiento. ¿Qué tipo de ventilación mecánica se debe utilizar? El modo ventilatorio tiene que ser controlado por volumen control o volumen control regulado por presión. El volumen corriente va de 5 a 8 milímetros por kilo. La frecuencia respiratoria se ajusta de acuerdo a la edad y la relación expiratoria debe ser 1 a 2. El PEP debe ser de 4 a 6, se ajusta junto con los gases y la radiografía, aumento de 2 centímetros sin llegar pues más allá de un PEP de 10 porque nos va a producir mucha injuria pulmonar. La fracción inspirada de oxígeno inicialmente debe ser de 100, pero debe ser bajada rápidamente. El hecho de tener fracciones inspiradas altas también aumenta la dispersión del virus. Y vamos a marcar pues lo que son la sensibilidad y la vigilancia de las alarmas diapositivas. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Junto con las alarmas, dejarlas 10% por encima y 10% por debajo. La presión meseta, la presión plató, la presión al final de la expiración debe mantenerse por debajo de 28 centímetros de agua. Hay que vigilar al paciente con radiografía y con gases arteriales. Hay dos situaciones, problemas frecuentes que nos vamos a encontrar en todos los pacientes con SRA, y esto no van a ser la excepción, y es la hipoxemia con una presión parcial de oxígeno de 60 con una saturación menor de 90. Lo primero que se tiene que hacer es el DONE, es mirar si el tubo está bien ubicado, si hay alguna alteración mecánica, si hay algo del equipo que me está generando esa alteración, y si no, yo tendría que hacer ajustes al PEP, aumentar la FiO2 y aumentar el volumen corriente, vigilando siempre que el volumen corriente no me sobrepase de 8 cc por kilos y la presión plató no me sobrepase de 28. Esta recomendación de 28, otros textos que hablan de 30, pues esta recomendación de 28 es sacada de lo que hay actualmente para la parte pediátrica en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La hipercapnia con una PCO2 mayor a 45, un pH menor a 7.25, y pues habría que hacer un aumento en la frecuencia respiratoria lento, disminuir el espacio muerto del equipo y tener pues el aumento de los volúmenes de acuerdo a las indicaciones que comenté. El manejo con vasopresores, si hay presencias con signos de shock, si no están los objetivos de la presión arterial, si hay una sobrecarga de líquidos evidentes. Y el uso de vasopresores que nos indica la Organización Mundial de la Salud: primero, pues ajustar el aporte hídrico, y segundo, la adrenalina y la noradrenalina son los mismos que nos dice la guía de la CIN. El uso de hidroxicloroquina 5 miligramos por kilo cada 24 horas, el lopinavir de acuerdo al peso, y la duración del tratamiento debe ser de 1 horas. Otros tratamientos farmacológicos adicionales: se puede utilizar el uso de esteroides de 3 a 5 días, específicamente en pacientes con SRA, y el uso de antibióticos pues se debe iniciar si hay una alta sospecha, y pues descartarlo con hemocultivos, y se debe iniciar de acuerdo al espectro empírico que se tenga. ¿Qué criterios de alta debemos de tener? Que el paciente ya complete 48 horas afebril y con mejoría de los síntomas, que no requiera ningún soporte de oxigenación, y tenemos que no requiera hospitalización por otras patologías, que sus patologías de base estén controladas, y siempre en pediatría que esté tolerante. ¿Qué conclusiones tenemos? Es fundamental tener el autocuidado con estos pacientes, es fundamental para todo el equipo estar muy bien, tener muy en cuenta todos los cuidados a nivel personal, porque esto nos va a disminuir la capacidad de infectarnos a nosotros e infectar a otros. Entonces es un eje fundamental en el tratamiento de estos pacientes. Debe haber un área especial para los pacientes sintomáticos respiratorios. Ahora, en la fase de mitigación, la recomendación es que todos los pacientes respiratorios, porque estamos con una alta sospecha, pues todos deben estar en una unidad especial en la cual podamos descartar que tengan COVID o no. Si el paciente requiere intubación, no la retarde, y en el proceso de la secuencia rápida de intubación no realizar ventilación a presión positiva. Los niños
presentan una gran variabilidad de síntomas. Como pueden ver, la tos y la fiebre siguen siendo los más persistentes, pero hay otras sintomatologías que se pueden encontrar en los niños y aún se está describiendo las características epidemiológicas, y aún más que pues ya llegan a Latinoamérica, tenemos una población algo diferente y hay que ver cómo es la dinámica ahora de la infección con esta población. Por eso es importante determinar el comportamiento del SARS-CoV en nuestro país y realizar estudios locales de acuerdo a lo que se